Bueno, buenas noches a todos. Primero le damos gracias a la FLANC por este espacio para compartir nuestras experiencias con grandes conferencistas como los que tenemos en la noche del día de hoy. Realmente para nosotros es un placer desde el seno de la SLAMFE y ADCUR poder compartir el capítulo de neurocirugía funcional de la FLAN con ustedes. Vamos a dar una pequeña introducción sobre el tema del día de hoy, como es la cirugía en el tálamo para el control del temblor fármaco resistente. Bien, comenzaremos diciendo rápidamente una pequeña introducción y abrebocas a los conferencistas del día de hoy, como es que el temblor tiene dos grandes grupos: el temblor de reposo y el temblor de acción. El temblor de acción tiene dos grandes grupos también, como son el temblor de tipo cinético y el temblor de tipo postural. Dentro de este temblor cinético, el representante más importante semiológicamente para nosotros y patológicamente es el temblor esencial, pero que se combina también con otros síndromes, por ejemplo, el temblor distónico, el temblor por el parkinsonismo primario que envuelve, además del temblor, la bradicinesia y rigidez, y el temblor de tipo atáxico. Vemos que es muy importante el adecuado diagnóstico del temblor porque miren que en este paper nos muestra que de 133 pacientes diagnosticados con temblor esencial, solamente 20 tuvieron temblor esencial. Los demás pacientes tuvieron algún otro tipo de temblor o essential tremor class. Entonces es muy importante la semiología. A través del tiempo, el blanco estereotáctico más importante es el núcleo ventral intermedio del tálamo, BIM. Miren que todos los autores, grandes autores de los 70s y los 80s, hacían lesiones a nivel del BIM. Pero no solamente las lesiones se hacían en el BIM, sino también a nivel del área subtalámica posterior. Autores como Leiten y Mundinger, Hudar, vemos que hacían subtalamotomías, pero realmente era una subtalamotomía o sencillamente era una lesión del área subtalámica posterior o cauda zona inserta o radiaciones prelenscales. En este artículo muy importante por el doctor Francisco Velasco, nos muestra que la estimulación o lesión de las radiaciones prelenscales que quedan en el área del área subtalámica posterior era un blanco muy importante y muy específico para el temblor. Estudios de tactografía nos muestran cómo esa área envuelve fibras del haz dendrorubrotalámico. En 1991 se hace la primera estimulación cerebral profunda en el BIM por el doctor Alain Benavit. Y es muy importante tener el BIM porque primero es un área que produce mucho temblor. Hay células kinestésicas tremorigénicas porque además la gran experiencia que tenemos sobre ese blanco estereotáctico y su gran conectividad. Es así como es el blanco más utilizado para el tratamiento del temblor primario, esencial y también del temblor de tipo parkinsoniano. Pero vemos que ese blanco estereotáctico tiene que ser ajustado, depende del método estereotáctico utilizado para liberar energía. La energía se libera a través de estimulación cerebral profunda, se libera a través de radiofrecuencia, se libera a través de HIFU, High Frequency Ultrasound, o se libera a través de Gamma Knife. Pero no solamente el núcleo subtalámico está oculto a nuestros ojos. Es importante la neurofisiología, excepto si tenemos la garantía de una resonancia magnética de 7 teslas, como este es el caso, donde podríamos directamente o hacer un target directo del blanco estereotáctico. La neurofisiología del BIM es muy importante y nos asegura un adecuado target. Pero el área subtalámica posterior para algunos autores se ha convertido en el tratamiento de
resultados mejores del tálamo. Hoy en día, posiblemente el gold estándar para la estimulación cerebral profunda y el tratamiento del temblor. El área del hotspot más importante es la parte anterior y más precisamente en la entrada de las pasa en el área subtalámica posterior. Los estudios hoy en día sobre los local field potentials podemos decir que es una nueva era y, ¿por qué no?, hallar un biomarcador para el temblor. Vemos que uno de nuestros pacientes operados marca continuamente el mismo evento sobre esos local field potentials con una potencia beta que nosotros llamamos early beta. O sea, son frecuencias que están entre los 9 y los 14 Hz. Entonces, podría convertirse en un biomarcador del paciente. En este momento vemos uno de nuestros pacientes con temblor y el biomarcador en potencia beta que está siendo desincronizado. Entonces, siendo este el preámbulo y el abreboca para nuestros expositores, tenemos unos grandes conferencistas el día de hoy. El doctor Sergio Pampín nos va a hablar sobre la aplicación de la radiofrecuencia y temblor, lesiones. El doctor Eric Fonoff nos va a hablar sobre la aplicación de la DVS. La doctora Alexandra Gorgullo nos va a hablar sobre la aplicación de la radiocirugía con Gamma Knife, y el doctor José Lorenzoni nos terminará estas grandes conferencias mediante la aplicación del HIFU, el High Frequency Ultrasound, en el manejo del temblor. Dejo con ustedes al nuevo conferencista, que es el doctor Sergio Papín. Sergio, un gran amigo, bienvenido. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Hola, buenas noches. Bueno, un placer y un honor estar con ustedes esta noche. La verdad que ya los estaba extrañando después de tanto tiempo de no verlos. Voy a compartir mi pantalla. Ta, ta, ta. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, Sí. Sergio. Sí, Sí, está se ve, perfecto. Sergio. Sergio, Ah, perfecto. Lo estoy viendo. sí, pero yo no lo estoy viendo. Esperen un segundito, que se me salió la pantalla de aquí. No lo estoy viendo. Mm. En las opciones de compartir, comparta la primera de arriba a la izquierda, desktop 1, generalmente así sale. Desktop 1, sí estoy intentando, pero no sé. Ahí está. Ahí está. Lo que quiero es sacar esto de acá. Perfecto. Ok. Ta, ta, ta. Bien. Bueno, muy bien. Oh, bien. Entonces, vamos a hablar de la cirugía sobre el tálamo para el control del temblor fármaco-resistente, lo que es la parte de radiofrecuencia. Ah, pasa. Bien, voy a empezar por el final, ¿no? Habitualmente cuando concluimos y estamos hablando de estimulación sobre ablación, culminamos diciendo que la estimulación cerebral profunda es el gold estándar del tratamiento por la enfermedad de Parkinson. Las indicaciones de ablación realmente son para pacientes con dificultad para acceder a centros de control, casos de contraindicación.
a la DBS, imposibilidad económica de acceso al método y pacientes que no acepten un dispositivo implantable. Así que de entrada yo saco la bandera blanca con respecto a los otros expositores que van a hablar de otras técnicas de tratamiento del temblor en el tálamo. No obstante, sí está absolutamente claro que la estimulación cerebral profunda es el gold standard para el tratamiento de pacientes con temblor, como lo vemos en este paciente que operamos con Fabián en el año 2008 y hasta hoy en día esta estimulación sigue activa y es suficiente para controlar el temblor del paciente. Bien. Ahora bien, desde 1980 en adelante, la estimulación cerebral profunda ha tenido un auge notable y unas mejorías en cuanto a la confección de sus componentes que han hecho que hoy tengamos equipos realmente notables para el tratamiento de todo tipo de afección, no solamente del temblor. Ahora, también, paralelamente, los procedimientos ablativos por radiofrecuencia fueron avanzando en cuanto a su complejidad, utilizando las mismas herramientas que eran utilizadas para la estimulación cerebral profunda, hasta coronarse con su mayor exponente en el 2014, que es la aparición del HIFU. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de un paciente que tiene temblor, tenemos dos opciones. O tomamos el camino de la estimulación profunda, cerebral profunda, o tomamos el camino de la lesión. Y la pregunta que nos hacemos es si existe un rol para la talamotomía para el control del temblor refractario. Hace exactamente 27 años atrás, yo era residente de primer año y escuché a Patrick Kelly decir esta frase, ¿no? Que es paradójico que esperemos que un procedimiento lesional pueda traer un efecto benéfico en un paciente que tiene o que está afectado por una enfermedad degenerativa. Pero esto funciona así. Y yo les quiero presentar este paciente, que es un paciente relativamente joven, de unos 50 y tantos años, con un temblor unilateral que es absolutamente invalidante para el paciente, modifica su calidad de vida notablemente, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista social. Y yo les pregunto si es, o sea, tenemos un paciente con un temblor unilateral, invalidante, reemergente o refractario al tratamiento farmacológico, que es el síntoma predominante, y les pregunto si es lógico indicar una estimulación cerebral profunda, talámica unilateral, para contrarrestar los síntomas de este paciente, que están bien controlados todos el resto de los síntomas parkinsonianos por la medicación. En realidad, el concepto de lesión y reversibilidad se ha modificado a lo largo de los años, ¿no? ¿Por qué? Por la expertise y la tecnología que ha evolucionado, ¿bien? En cuanto a lo que es la lesión por radiofrecuencia. Entonces tenemos hoy por hoy el concepto de construir el significante en virtud de su resignificación, que es una lesión segura. ¿Bien? Dentro de los principios anatómicos y electrofisiológicos, tengo un ruido muy molesto en la línea. Dentro de los principios anatómicos y electrofisiológicos, se basan en separar los circuitos motores de los no motores. Por lo tanto, el conocimiento de la somatotopía. ¿Bien? ¿Qué es lo que tratamos? Podrían apagar los micrófonos, hay un ruido muy, muy importante. Que se basa en explorar la respuesta cutánea, la movilidad pasiva y la movilidad activa, ¿bien? Para tratar de aplicar una lesión efectiva en el núcleo ventral intermediario o en la interfase entre el núcleo ventral intermediario y el núcleo oral posterior, que es la... Perdón, de Discúlpenme, la pero no sé si coordinación ustedes escuchan. central no se pueden apagar todos los micrófonos, por favor. Ok, ahora sí, entonces estamos diciendo que en realidad lo que vamos a buscar es generar una lesión en las vías de arribo del haz dentro talámico y de la sensibilidad articular. ¿Bien?
Entonces, con primera fase tenemos la localización anatómica con las coordenadas que nosotros sabemos y conocemos la fusión de las imágenes de resonancia y tomografía. Y lo importante, o lo que destacamos, es que digamos, la trayectoria de nuestros electrodos van a ir atravesando el BIM para llegar al BC y obtener la sensibilidad cutánea, si es posible, en nuestro primer intento. En cuanto a la localización electrofisiológica, lo que nosotros utilizamos es el registro multinitario porque nos permite una mejor delimitación de bordes y una mejor construcción del homúnculo del núcleo ventral intermediario. Bien, utilizando lo que nosotros llamamos la actividad, el comportamiento espacial de la actividad eléctrica integrada. Los electrodos que utilizamos son electrodos o semimicroelectrodos bipolares concéntricos de punta de 100 micrones. ¿Bien? Y lo que intentamos hacer es ubicar en primera instancia el BC para ir navegando a donde nosotros querramos dentro de lo que es nuestro tálamo motor. Ahí lo que están viendo es la identificación de las unidades motoras y sensitivas, ¿m? Que es lo primero que hacemos para ir armando el homúnculo del núcleo ventral intermediario y saber dónde están los diferentes componentes. Cuando llegamos al BC, obviamente estimulamos cutáneamente para también identificar las unidades sensitivas y de esta forma poder objetivar una integral en la cual podemos ver los diferentes componentes del músculo, dónde comienza y dónde termina ese núcleo, para posteriormente diseñar una lesión que habitualmente tratamos de que no pase por debajo de la línea intercomensural. ¿Bien? Y generamos dos lesiones por radiofrecuencia de 4 milímetros por 1.1, que nos quedaría en total una lesión más o menos de 8 milímetros por 3.5 por 4. Después tenemos la localización funcional. Obviamente tratamos con la parte de radiofrecuencia de generar el bloqueo del temblor, como ven ahí. Primero estimulamos a baja frecuencia para generar ese temblor y posteriormente lo estimulamos a baja frecuencia para bloquearlo. Una vez que tenemos la confirmación anatómica, electrofisiológica y semiológica, ¿bien? Pasamos al control de la lesión. El control de la lesión lo vamos haciendo con temperatura ascendente hasta llegar a 80 grados durante un minuto en las dos lesiones, mientras vamos testeando absolutamente todas las funciones motrices, sobre todo la función de la semiología cerebelosa y motora, para lograr el resultado que todos digamos, queremos, que es el control del temblor total. Por lo tanto, cuando hablamos de una lesión segura, si seguimos todos estos pasos, vamos a obtener generalmente un muy buen beneficio con respecto al control del temblor en nuestros pacientes. En nuestra serie de talamotomías, bien, en los últimos 5 años, 6 años, analizamos 110 pacientes que tienen talamotomía unilateral, ¿no? Todos pacientes con diagnóstico de enfermedad de Parkinson. El criterio de indicación es temblor no controlable en manejo fisiológico. De estos 110 pacientes pudimos obtener un control del 96% de control en el miembro superior y un 94% en el miembro inferior. El temblor de intención, un control del 95% y temblor postural de un 96%, con una reducción en el consumo de levodopa de un 20%. No obstante, también tenemos este tipo de pacientes jóvenes, ¿bien? Con enfermedad de Parkinson de evolución de menos de 5 años, ¿no? Los cuales, como ven ahí, estaban tomando o ingiriendo una dosis muy importante de levodopa para poder controlar un síntoma. Por lo tanto, en la serie de 29 pacientes talamotomizados tempranamente, lo que vemos es que podemos reducir en estos pacientes un 45% el consumo de levodopa, ¿bien? Y en el 56% de estos pacientes la reducción fue de más de un 50%. ¿Tuvimos complicaciones? Obviamente sí, que el procedimiento tiene complicaciones.
Llamamos complicaciones permanentes aquellas de más de un mes, en la cual tuvimos un 3% de parejas y un óbito que tengo que reconocer que fue debido a un paciente con una indicación extrema y que no lo deberíamos haber operado. Transitorias, menores de 48 horas, disartria un 18%, disartria en el 10% de los pacientes, inestabilidad en el 2%, ataxias en el 2% y transitorias de menos de un mes en el 12% de los pacientes, en los cuales se destaca la simetría facial, disestesias, disartria y paresia. Como ven, las complicaciones a largo plazo prácticamente son inexistentes, un 3% de parencias que se soluciona al año. Y esto es debido a este comportamiento que tienen las lesiones en cuanto a la generación de edema alrededor de las mismas. Ahí tienen en el preoperatorio a un mes, a 3 meses y a 6 meses cómo se comporta una lesión. Por lo tanto, dentro de los primeros 3 meses es lógico que puedan aparecer efectos adversos debido a este problema. Acá tenemos los pacientes que presentaron parecias, ¿no? Que rápidamente con trabajo kinésico los podemos recuperar. Ahora, una cosa importante es la baja tasa de complicaciones neurocognitivas que tiene este procedimiento y la baja tasa de morbilidad hace que podamos también ofrecérselo a pacientes añosos, como esta señora de 82 años al cual le operamos unilateralmente devolviéndole la funcionalidad, que era una persona que no podía desarrollar su vida y devolviéndole únicamente un brazo mejoramos ostensiblemente su calidad de vida. Ahora yo les presento este paciente, que es un paciente diferente, en el cual tenemos un temblor bilateral dentro de un síndrome disautonómico, un paciente que está muy, muy grave. Y cuando pensamos en estos pacientes decimos, oh, bueno, obviamente no le podemos ofrecer un procedimiento bilateral en el BIM por sus efectos deleterios, y sería un paciente lógico para ofrecerle una estimulación cerebral profunda. Pero sabemos perfectamente que estos son los países que cubren al 100% y rápidamente pueden tratar sus pacientes con una DBS. Estos son los países que habitualmente pueden, en cierta forma o en cierto porcentaje, tratar sus pacientes rápidamente con la estimulación cerebral profunda. Nosotros calculamos que un 50% de pacientes en la Argentina tiene acceso a esta tecnología en forma rápida, por lo cual quedan 22 millones de pacientes justamente sin tratamiento y 4.500 millones de pacientes en el mundo que no lo pueden tener. Entonces, ¿qué podemos asociar a estas talamotomías para poder controlar estos temblores bilaterales? Entonces, si existe un rol para la subtalamotomía para el control del temblor refractario. Y cuando ustedes ven el impacto de la subtalamotomía, como van a ver en esta señora, sobre el temblor, lo que están viendo es el temblor total y después sobre los dos lados, con lo cual solamente un lado está evaluado. Y fíjense en el lado izquierdo cómo controla totalmente el temblor y cómo en el lado derecho, que es el no operado o no. Por lo tanto, las subtalamotomías, en la cual nosotros lo que vamos a buscar es la región dorsolateral más caudal, que es digamos, relacionada a todo lo que es el homúnculo, el homúnculo motor o sensitivo motor del tálamo, generando una lesión y combinándolas, ¿m? Logrando en la combinación talamotomía más subtalamotomía un control total en estos pacientes que no pueden acceder a una DBS o que cognitivamente están, digamos, con algún tipo de alteración. Controlando digamos, la neurocognición, vemos que a lo largo de 2 años en el grupo de pacientes talamotomizados y subtalamotomizados, no tenemos un detrimento significativo de lo que es el aspecto neurocognitivo. Por lo tanto, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este método? Obviamente que tenemos una adecuada localización espacial de la lesión, un bajo costo, la cirugía, cuando digamos, realizamos lesiones combinadas, tiene que ser en 2 tiempos, la bilateralidad diferida
y por lo tanto el criterio de irreversibilidad que es absolutamente relativo. Por lo tanto, si tenemos que concluir, decimos que la técnica es económicamente sustentable. Hay una seguridad en la localización de la lesión, como vieron, respetando los pasos que vimos anteriormente. Hay un control de la extensión y el tamaño de la lesión y un excelente resultado funcional. Entonces, nosotros las recomendamos en pacientes con temblor unilateral invalidante como síntoma predominante, pacientes con enfermedad de menos de 5 años de evolución con temblor unilateral invalidante o sin control medicados con altas dosis de levodopa, pacientes añosos con temblor invalidante, contraindicación a la DBS e imposibilidad económica de acceder a la DBS. Obviamente, en este momento tenemos el lujo de tener en nuestra institución un ultrasonido focalizado de alta intensidad que también hace variar este tipo de apreciación, porque muchas de estas indicaciones hoy por hoy también le podemos ofrecer hypo. Independientemente de eso, en un lugar donde no se lo podemos ofrecer, en un hospital público donde los pacientes no pueden acceder a la DBS, creo que es un método absolutamente válido para poder utilizar en pacientes con temblor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por esa excelente conferencia. Daremos paso al doctor Eric Fonoff para que nos hable de su experiencia en DBS y control del temblor. Eric, por favor. Hola, buenas noches a todos. Gustaría de compartir Buenas mi noches. pantalla aquí. ¿Se puede oírme? Sí, fuerte Sí, y claro, Eric. perfecto. Se escucha bien. Estamos escuchando claro. Perfecto. ¿Se puede ver mi pantalla ahí? Podemos ver tu pantalla. Perfecto. Entonces, ahí estamos. Grato por la invitación. Eh, como ya habló Pampín, siempre con una charla muy buena, buenísima. Me voy a hablar ahora para ustedes algo de simulación cerebral profunda para temblor esencial. Creo que no se puede hablar de todo en 15 minutos, entonces hablaré solamente de temblor esencial. Por consecuente, temblor esencial es una enfermedad prácticamente siempre bilateral, que normalmente es un temblor simétrico, principalmente en las manos y también en los brazos. Eh, es un temblor de acción y muy frecuentemente también un temblor postural. Se puede tener también temblor en la cabeza, temblor en la habla, más especialmente en las manos. Normalmente es bilateral. No muy frecuentemente es un temblor bilateral, pero asimétrico. Entonces, esta es la principal característica clínica que es importante también para nosotros aquí. Entonces, temblor esencial también es una enfermedad muy frecuente en la población mundial. Eh, algunas, eh, algunas, algunos estudios hablan de hasta 5 a 6% de la población mundial. Y claro que la incidencia es más importante en las edades más avanzadas. Es también un temblor familiar que tiene una prevalencia también en la altas edad. Que se puede hablar de la fisiopatología muy rápidamente, claro, que es una enfermedad. eh, Claramente, hoy nosotros sabemos que es una enfermedad cerebelosa, que hay pérdidas de células de Purkinje y los circuitos cerebelosos se van eh,
se diferencian, es que alguien puede ver en las imágenes de debajo que alguien en perfecta salud se tiene ah, progresión o disparos de neuronas casi continuos. Y una vez se tiene un cambio en este circuito, se tiene también, ¿cómo se puede decir? Disparos neuronales en bursts. Entonces, esta es una cosa importante, que es una enfermedad cerebelosa, más que se va al circuito tálamo cortical para que tiene temblor. Las indicaciones para DBS, como un candidato típico para DBS o para cirugía en general, es una persona que tiene temblor esencial, pero tiene que normalmente ser refractario a medicaciones que hasta hoy se tiene como primera línea propanolol en primidón. Entonces, si uno no puede controlar su temblor con esas dos medicaciones, no se puede o se tiene efectos adversos, se no puede tomar las medicaciones, no puede controlar el temblor. Y una otra posibilidad es que tal vez una indicación que es un tanto controversial, que es una temblor de la habla. Entonces, una vez teniendo temblor esencial, si es bilateral, actualmente tenemos ahí estudios hablando de eh, Linvio 2 para VIM DBS y también para PSA DBS. Y si es unilateral y no tiene contraindicaciones para cirugía, se va también a DBS unilateral o se va a lesión. ah, Normalmente también con radiofrecuencia o otros tipos de lesiones que van a hablar Alessandra en José. Perfectamente. Entonces es la indicación para cirugía en general. Eh, lo blanco más clásico para ese tipo de tratamiento es lo núcleo ventral intermedio del tálamo o tálamo ventrolateral, como ustedes pueden ver en la pantalla. Sabe que tenemos tres en el tálamo ventrolateral. Tenemos por lo menos tres núcleos que son muy importantes, como VIM, VOP, NVOA, que están a frente de VC, que es el núcleo sensitivo. Estos tres núcleos, VIM, VOP y VOA, reciben proyecciones de cerebelo también de núcleo de bases. Entonces, este es lo llamado tálamo motor. Lo blanco clásico para cirugía en general es entonces la base de VIN, como ustedes se puede ver asterístico acá, en color de oranje, que tiene ahí o blanco VIN, el núcleo y lo blanco en la base de VIN. Normalmente cuando se hace tratamiento con DBS, se hace un abordaje bilateral, que ese tal vez sea una cosa que se pueda diferenciar mayormente de otros tipos, por lo menos de mayoría de otros tratamientos intervencionales. Porque DBS no es lesional, entonces se puede cambiar a largo plazo. Se puede también cambiar la estimulación
por la intensidad, también cambio de canales. Así se puede cambiar y reducir el temblor del paciente. Como efecto a largo plazo, de literatura, DBS normalmente se tiene después de 7 años, se tiene algo como 60% de control de temblor en general. Acá tenemos un estudio prospectivo con 122 pacientes, también de literatura, con la eficacia de algo como 60% después de 7 años. Y también una metaanálisis mostrando una mejoría de algo como después de 2 años, casi 2 años, algo como 60% de mejoría con DBS. Entonces, si uno tiene una enfermedad cerebelosa, ese va a esta enfermedad cerebelosa se puede cambiar el funcionamiento normal de los circuitos tálamo-corticales. Y si uno hace una talamotomía o también una Listo, dale, ya estimulación lo de alta pasamos. frecuencia Ahí se con... está despertando bien. ¿Cómo? Hola. Acho que Entonces, alguém abriu o áudio, Eric. Desculpa. Acho que alguém abriu o áudio por acidente. sí. Ok. Entonces se tiene una posibilidad de hacer una talamotomía o la estimulación de alta frecuencia. Se cambia la biología del funcionamiento directamente de circuitos talamocorticales, que se puede tener un control muy bueno de temblor. No tanto, también se puede traer algunos efectos adversos, como disfunción en la habla, también disfunción en deglutición, cambio y deterioración de equilibrio, como también un tipo de ataxia inducida por lesión o estimulación. ¿Y por qué esto se puede, en mi visión, se puede ocurrir? Porque mayormente cuando se va al tálamo, ah, los loops o las alzas tálamo cortical, circuito tálamo cortical, es utilizado para todo tipo de función motora, en este caso, para mover eh, los brazos, hacer todo tipo de comportamiento. Uno se tiene que tener en mente que el córtex también se comunica con otras áreas corticales por intermedio de tálamos. Entonces, todo ocurre en las alzas talamocorticales. Y si uno hace una lesión o estimulación perenne con DBS, se puede cambiar ese circuito tálamo-cortical. Eso es muy importante porque, claro, si uno utiliza para fonación, vocalización, o para contracción muscular, se puede también tener problemas como déficit, si es una lesión, una posibilidad de déficit permanente, si es la estimulación, una posibilidad de cambiar la estimulación, más también se necesita para control del temblor, también es como una lesión, se no puede cambiar porque no puede alterar el temblor, entonces tiene que mantener la estimulación. Hay algunas posibilidades cuando se tiene una habituación con la estimulación. No solamente la estimulación cerebral se tiene habituación.
Este es por cuenta de biología de la enfermedad. Temblor esencial, claro, es una enfermedad degenerativa, mas lo más importante es que hay mucho cambio de habituación. Entonces, con esto hay habituación hasta medicación como propranolol y primidón. Y también hay habituación con estimulación y también con lesiones. Entonces, eso es muy importante tener en mente que es la biología de la enfermedad que puede traer esto. Entonces, aquí tenemos la abordaje clásica, implante de un electrodo cuadripolar en lo VIM, que va hasta la base de VIM. Y cuando hay una recidiva de temblor, hay autores que proponieron un implante de un lead duplo, de un DBS duplo unilateral, para iniciar cambiar la remanescencia de temblor. Nosotros también proponemos algo parecido, más con una posibilidad de cambio con otro tipo de blanco que está justamente abajo o caldar a este tipo al VIM, que es la zona incerta o la RAP, como habló Benedetti en el inicio. Entonces se tiene varios tipos de abordaje con DBS. Acá, último concepto de blanco para temblor no es tal vez un núcleo solamente, más probablemente las alteraciones que tiene lo trato dentato rubotalámico, que esta es una forma también de comprender que las aferencias cerebelosas para el tálamo que injetan un señal patológico en las asas talamocorticales. Entonces, es interesante esta abordaje también. No entanto, se puede tener lo mismo problema que se tiene con la estimulación de VIM. Si uno tiene estimulación o lesiones, hasta ahora no se hace lesiones con este abordaje, solamente DBS, más se puede tener también efectos adversos como cambio de la habla, cambio del equilibrio, cambio de deglutición, etc. Entonces, eh, si uno va directamente a DRT, se puede tener problemas con esto también. Un poquito de anatomía. Acá usted tiene ahí en la región subtalámica, obviamente hay núcleo subtalámico, mas no puedo apuntar, mas en la imagen de la derecha se puede ver un corte, una sección axial de región subtalámica. Claramente se ve núcleo subtalámico y hay pequeños puntos que están ahí en la substancia, ah, en la región subtalámica posterior, que son así. Déjame, no puedo, no sé por qué. Ok, entonces ahí se tiene en este trígono que se va núcleo subtalámico acá, núcleo rubro acá, y en esta región se tiene muchas fibras que vienen del cerebelo, tanto contralateral como ipsilateral. Esta es una cosa interesante también. Si uno puede comparar los blancos, claro, no vamos a específicamente a todas las coordenadas, mas uno puede ver que
que los tratos cerebelosos que vienen también del núcleo denteado, mas también de otros núcleos cerebelosos, se viene ahí en dirección al tálamo contralateral mayormente, mas también hay una proyección ipsilateral que es también muy interesante. Entonces se tiene ventral intermedio del tálamo, se tiene lo blanco también muy importante acá para nosotros de profesor Velasco, la RAPL, y zona incerta caudal, que es un blanco un poco más lateral, muy acerca de cauda de subtalámica y muy acerca también de las proyecciones córtico subcorticales o córtico espinais. Y diría que como la PSA es también un blanco posible en esta región. Acá fue propuesto por un grupo en 2017 que muy interesante este abordaje con un DBS dos posibilidades de trayectorias. Una posibilidad de trayectoria directamente a substância subtalâmica posterior y otro un blanco un poco más lateral que se asemeja a algo como zona incerta caudal. Entonces, los dos blancos son interesantes para control de temblor. Dos blancos alineados con VIM, que es una posibilidad de estimulación dupla. Entonces, si uno hace DBS, se puede hacer esto también para mejor control. Nosotros, no me voy a demorar, estoy finalizando aquí, mas traigo un caso interesante. También lo quité los vídeos porque estaba muy despacito acá en la pantalla. Entonces, acá es un abordaje que nuestro grupo ha hecho en lo pasado con el implante de un tipo de DBS que tiene 8 contactos en línea. Entonces, con esto se puede hacer una cobertura total de tanto de VIM quanto de la sustancia sobre o dorsal a núcleo subtalâmico hasta zona incerta caudal. Se puede tener en una sola trayectoria una cobertura muy larga y que eso es una posibilidad muy interesante. Las fibras aquí, no voy a entrar en discusión específica, mas este es una abordaje muy estratégica para tratar temblores en general, no solamente temblor esencial. E acá, então, um estudo de caso, se pode ver acá com uma acelerometria de temblor deste paciente que tinha um temblor essencial, um tanto grave. Se pode acá fazer como um estudo de caso comparando dos blancos, se pode fazer. Acá é a diminuição de temblor com una estimulación de VIM y acá es una disminución de temblor muy parecida, más un poco mejor, con la estimulación de la zona incerta caudal, como usted puede ver. Entonces, este es una abordaje que se tiene la estimulación talámica como un inicio y se va a sustancia subtalámica posterior o la zona incerta caudal, dependiendo de la experiencia del cirujano. Mas esto es entonces un blanco duplo para tratamiento de temblor. Quando começamos a fazer isto mais de 10 anos atrás, nós vimos que não somente tínhamos dois targets, mas tínhamos 8 targets por lado. Então, tínhamos todos os contatos que seriam muito interessantes para controle de temblor.
Y se tornó una cosa muy interesante, no solamente para control de temblor, claro, mas con la posibilidad de cambio de estimulación de uno contacto para otro para evitar especificamente la habituación que ocurre en cerca de 70% en 5 años de esos pacientes. Entonces, esta es una abordaje muy estratégica que DBS nos proporciona y esto es un tanto interesante para control en largo plazo, como decíamos. Entonces, claro, DBS es interesante para control de temblor. Tal vez ainda es considerado actualmente el gold standard, mas también lesiones son posibles de ser utilizadas, estão sendo mucho ahí. Mas o interesante, o más interesante es que una abordaje estratégica como esa se puede esquivarse de efectos adversos como alteraciones de la habla y la ataxia. Entonces, así se puede, cambiando la estimulación, si uno tiene habituación, se puede con esto cambiar los efectos de estimulación, estimulando un circuito que no estaba habituado a la estimulación, más que también controle el temblor. Entonces, con eso me gustaría de finalizar. Gracias a todos por mi invitación. Estaré pronto para discusión más tarde. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Eric, por tu conferencia. Por favor, les pedimos a los conferencistas, el tema es emocionante y apasionante, pero que se suscriban a los 15 minutos porque nos estamos quedando sin tiempo para la discusión. Bueno, tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Alexandra Gorgullo. Ella nos va a hablar sobre su experiencia en radiocirugía para el tratamiento funcional del temblor. Alexandra, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Conseguem ver la charla? Sí, perfecto. Perfecto, sí, muy bien. Muchas gracias. Estoy muy honrada con la invitación para participar de este webinar que é tão completo, que conta com colegas de renome e experiência muito grande e admirável. Infelizmente, eu não tenho um espanhol decente como meu colega e conterrâneo, o Dr. Eric Fonoff. Posso falar em português mais devagar ou preferem inglês? Eu acho que pode falar em português, nós compreendemos, Alessandra. Tá bom. Ok, Fabiano, muito obrigada. Eric no Muchas- tiene un español tan bueno así, ¿no? Portuñol is good too. Tá bom. Ok, Rosetta, graças. Vou tentar, então, um pouco. Então, me coube falar sobre a gama-talamotomia, em especial, para a indicação, representando a radiocirurgia como modalidade para as intervenções talâmicas. Então, eu vou falar um pouquinho da indicação da gama-talamotomia, os seus resultados, complicações, o que faz a radiocirurgia ser distinta das outras técnicas, como muito bem apresentado, e várias ideias para discussão, tanto da aula do Sérgio Pampim em relação à radiofrequência, e com certeza do José falando da desconexão pelo HIFU, e passando, obviamente, pela neuromodulação, como a Eric colocou, e que eu quero ser um pouco provocativa também em relação à radiocirurgia. E aí, passar rapidamente sobre quais são algumas peculiaridades do planejamento com Gamma Knife. Peraí. Pronto, foi. Então, para a indicação para a gama-talamotomia, a gente tem principalmente o tremor essencial, o parkinsoniano, que é tremor dominante, e os tremores por esclerose múltipla. Claro que pode ser usada para dor, mas não é o foco.
E como o Eric mesmo comentou, a gente tem a indução de tolerância mesmo com o tratamento medicamentoso para tremor essencial. E focando um pouco mais também no tremor essencial, uma coisa que eu acho que é muito importante é que nós estamos dedicando um seminário para falar do tratamento de tremor. Tremor essencial é muito mais predominante na população do que doença de Parkinson. E é a técnica, é a doença que nós menos tratamos, com qualquer uma dessas técnicas que nós estamos discutindo hoje. Claro que o HIFU surgiu no horizonte como uma técnica que tem engraçado mais e mais pacientes com tremor essencial, mas ainda assim é muito ínfimo o alcance da cirurgia para tremor essencial. E eu gosto desse paper que ele mostra algumas features de personalidade desses pacientes, porque, na verdade, eles não chegam até o neurocirurgião, seja ele qual for. E eles viram que são pessoas que têm uma personalidade mais pessimista, claramente ruminativa. Então, quando alguém aponta o tremor, eles começam a se esconder, eles ficam elucubrando sobre tudo aquilo, eles têm medo de qualquer complicação, de ter qualquer outra consequência além da doença que já já faz com que eles tenham tantas alterações no âmbito social. Enfim, é uma questão que a gente sabe que todas as doenças do movimento, elas não são só do movimento. Os núcleos da base, eles não são hermeticamente compartimentalizados e apenas um setor está danificado. Obviamente que o tremor é um sintoma positivo, mas existem outras alterações que, de certa forma, limitam esses pacientes de serem tratados convenientemente com todas essas modalidades cirúrgicas. Bom, a desvantagem da radiocirurgia, da talamotomia por radiocirurgia, é que existe uma variabilidade do tamanho final da lesão, e esse tamanho final, ele ocorre tardiamente, diferente do que a gente viu na aula do Sérgio com a radiofrequência e do que nós vamos ver na aula do José com o HIFU. E muitas vezes, quando esse volume final é grande, a gente tem que lidar com a complicação meses depois do tratamento, e quando se olha retrospectivamente, o protocolo de tratamento foi idêntico àqueles em que o volume da desconexão foi menor. Então, esse é o grande medo do começo da era da radiocirurgia para tratamento dos tremores. Até que Dr. Oye, no Japão, usou o conhecimento dele de neuromodulação, DBS, microrecording, e ele conseguiu sofisticar e tornar muito mais seguro a gama talamotomia. Ele fez, então, esse estudo com 5 multicêntrico, com 5 centros no Japão, mostrando um excelente controle, não teve complicações, ele diminuiu a dose, ele foi muito mais cuidadoso em relação ao formato da dose, usando então o blocking dos colimadores, para que essas lesões fossem então mais sofisticadas, tentando imitar então aquilo que realmente sempre se fez com a radiofrequência e que se obtinha também com o DBS. E a partir daí isso graçou. E hoje em dia todos usamos os métodos dele, que eu vou discutir um pouquinho mais para frente. Esse daqui é um exemplo clássico, né? Um caso, você vê que com 4 meses você já vê uma pequena alteração de sinal na ressonância dessa paciente, ainda não é uma lesão, aqui é a lesão final já estabelecida. A gente já vê melhora, né, aqui na escrita dela, e aqui são só 4 meses depois, aqui é no dia do tratamento, e aqui é 4 meses depois do Gamma Knife. Geralmente, o Gamma Knife leva um pouco mais de tempo, de 7 a 9 meses, para a gente ver resultado, mas não é incomum que a gente veja o resultado mais cedo, entre 4, 5, 6 meses pós-tratamento. Nesse caso aqui, esse paciente tinha um tremor em mão direita, como vocês podem ver. De novo, vocês veem que a lesão é muito pequena quando a gente olha a ressonância 10 meses depois, né? E também já com melhora na escrita.
aqui na mão direita, como a gente pode ver. E aí veio o estudo, então, prospectivo, conduzido pelo Jean Régis, junto com a neurologista em Marseille, aonde os avaliadores foram pessoas de renome no DBS, no campo do DBS, como Paul Crack e Marwan Haris, e eles mostraram, então, em 50 pacientes, que houve uma melhora na avaliação cega por esses avaliadores, de 55% quase de melhora do tremor em membros superiores e uma melhora na qualidade de vida diária de 73%, com apenas um caso de uma hemiparesia transitória, que foi um hyperresponder. Claro que cada vez mais nas séries modernas a gente vê com menor frequência um hiperrespondedor que é associado a um risco maior de efeito colateral pós-gamma knife. E aí esse resultado ele está muito em linha com o que se é visto nos trials randomizados prospectivos, usando outras técnicas também. Aqui é uma revisão do pessoal de Pittsburgh, mostrando, aqui vocês veem, já é um retrospectivo, 93% de menores de tremor, como a gente vê em qualquer resultado de qualquer técnica, para qualquer cirurgia retrospectiva versus prospectiva. Mas ainda assim, excelentes resultados com muito pouco efeito colateral, mostrando que é seguro, e aqui a imagem dos hyperresponders. E todo mundo que faz isso tem o seu caso, esse é o meu, uma paciente com esse tipo de resposta 7 meses depois, como vocês veem aqui, vale notar que ela já tinha, né, um FASECAS aí, grau 2 para 3, então isso vai alinhado com a questão da vasculatura, e ela está muito bem, ela tinha aquela ressonância e esse controle do tremor, né, ótimo, esse é o lado não tratado. Porém, alguns meses depois, ela realmente evoluiu com um certo movimento nesse braço esquerdo que estava perfeito, e depois isso foi melhorando, a gente teve que tratar com corticoide, enfim, não é uma coisa que a gente queira ver, né, quando oferece esse tipo de tratamento, seja ele qual for. Esse paciente aqui, eu acho que vale a pena comentar alguns casos, alguns aspectos interessantes. Esse paciente jovem, com doença de Parkinson, mostrando um caso de tremor dominante, e o que mais incomodava ele era esse tremor aqui na mão direita. Nós fizemos o Gamma Knife, obviamente eu achava, como ele já tinha um pouquinho só de rigidez, eu confesso que eu trato muito pouco Parkinson, tremor dominante com Gamma Knife, porque a maioria dos parkinsonianos que eu vejo, eles não são tremores dominantes, eles já podem ter, claro, um tremor eloquente, mas eles já têm rigidez, então eu sempre favoreço DBS. Mas nesse caso ele não queria ouvir falar de DBS. Nós fizemos, então, essa gama-talamotomia em 2019, como vocês podem ver aqui, e agora a doença progrediu, o tremor dele melhorou um pouco, o que o deixou mais ou menos satisfeito, mas o Parkinson evoluiu a rigidez, e eu estou pedindo a cirurgia de DBS dele 5 anos depois, porque eles vão precisar, né? É um tratamento pontual para um sintoma dentro da síndrome. E parece que os resultados, é minha percepção, mas eu tenho poucos casos, de novo, de Parkinson tratados com gama-talamotomia, é que o resultado não é tão bom quanto o resultado para tremor essencial, muito provavelmente por conta também da evolução da doença, embora algumas análises, como essa análise sistemática aqui demonstra, interessantemente, que existem sim diferenças e nuances de resposta do parkinsoniano tremor dependente em comparação com o tremor essencial. E acho que isso é de domínio comum de todos nós aqui, que vemos muito desses pacientes. Nessa revisão, eles compararam o resultado em termos de alteração da fala com a talamotomia por radiofrequência e por DBS, e vocês vejam que quando é bilateral ou é hemisfério dominante, 40% de complicação, 40% com o DBS, a única diferença é que, bilateral, a única diferença é que o DBS você pode mudar o setting. E existe uma predominância de comprometimento da fala nos pacientes com tremor essencial comparativamente com o parkinsoniano. Mas a pérola daqui é que a lesão
por Gamma Knife, é a que menos teve comprometimento da fala. Quando a gente compara mesmo os unilaterais, né? Obviamente, porque aqui Gamma Knife a gente só faz unilateral. Então, vejam que mesmo no unilateral, a gente teve menos efeito colateral do que com o próprio DBS. E isso talvez seja pelo modo com que a lesão se estabelece. Então, uma desvantagem, que é o fato de que leva meses para a gente observar o resultado do controle do tremor, também pode salvaguardar esse cérebro de desenvolver uma reação mais exacerbada que vá comprometer. Então, a gente tem tempo de neuroplasticidade acontecer enquanto os efeitos da radiação tomam espaço, de modo que você causa, no final das contas, menos complicação. Bom, aqui resultados também para tremor induzido por esclerose múltipla, mostrando que ajuda e que não trigger, né, a exacerbação de outras crises de esclerose múltipla. Aqui eu só trouxe um outro caso, porque na verdade esse paciente operou de um paraganglioma e ele voltou 3 anos depois, ele teve uma melhora, querendo fazer contralateral, e eu não fiz, embora tenha me dado vontade. Por quê? Porque ele já tinha um defeito, ele já tinha um comprometimento de fala. Então, obviamente, o tremor dele à esquerda, que era pior, progrediu, como vocês podem ver, nesses 3 anos, mas dá vontade de poder ajudar, mas ele já tem um problema de fala por conta da cirurgia do paraganglioma. Então, é um no-no. Mesmo, talvez, até se ele tivesse querido um DBS bilateral, porque é uma pessoa que vai ter mais complicação. Já esse outro paciente aqui, só 26 anos, tremor essencial, e vocês vão ver que é um tremor eloquente que ele tinha, isso daqui é antes, né, na avaliação inicial dele. Vocês vejam como ele treme. Claro que eu ofereci, reofereci, insisti com DBS, porque ele é muito jovem e já tem tudo isso de tremor. Porém, ele queria entrar para a polícia. E aí a polícia no Brasil não aceita paciente com DBS implantado. Então, nós fizemos para o lado dominante dele e está aqui o resultado em 6 meses. Eu diria que está quase perfeito, não está perfeito, mas comparativamente ele melhorou muito. Mas eu ainda acho que em algum momento na vida dele ele vai voltar e vai precisar complementar com algum outro tipo de intervenção. A revisão sistemática da Sociedade Internacional de Radiocirurgia concluiu, então, que tem uma melhora média de 88%. Isso é alinhado com os melhores resultados obtidos com as outras técnicas também, entendendo que o nosso gold standard sempre é o DBS, e que o Eric tão bem mostrou. E aqui a gente vê, então, as recomendações do ISRS. Obviamente não tem nenhum nível de evidência fantástico, sendo que a gente tem poucos estudos prospectivos na literatura. Mas, basicamente, está indicado DBS, principalmente para aqueles pacientes que têm um risco cirúrgico muito elevado, ou mesmo para aqueles que são candidatos à cirurgia invasiva, mas que têm essa percepção de que teriam menos complicação com o DBS. Na verdade, o jeito que eu vejo isso, e eu ofereço e trato vários pacientes, seja com uma técnica ou com outra, é que elas não concorrem pela mesma população do paciente com tremor essencial. Existem aqueles pacientes que têm um tremor mais leve, que para eles vai ser suficiente controlar o tremor na mão dominante. Esses pacientes não querem DBS, eles não querem prótese, eles não querem cirurgia no centro cirúrgico. Eles querem alguma coisa não invasiva. E com isso, a gama-talamotomia e o HIFU se sobressaem. E os pacientes que têm um tremor com componente axial, que são mais jovens, que o tremor é muito importante, que eles querem absoluto controle, por exemplo, um dentista, esses pacientes vão, então, para DBS ou para essas lesões combinadas que o Dr. Pampin nos mostrou que faz com muito bem, porque a gente não pode deixar esse paciente sem tratamento. E aqui eu vou passar rápido. Vocês podem me falar se eu estiver acabando o tempo, sem problema nenhum, que eu só queria mostrar algumas
especificações do que o tratamento é peculiar. Obviamente, como tudo na radiocirurgia funcional, as doses caíram ao longo dos anos. Hoje a gente usa 120, 130, começamos com 150, a evolução da técnica também requer, a gente alinha para o ACPC Line, tudo muito parecido no planejamento, o X, o Y, o Z, mas o Z final não é o Z do DBS, o alvo não é idêntico. Como para a radiofrequência também não é idêntico ao DBS, a gente sempre coloca de 2,5 a 3 milímetros acima, porque eu estou colocando o colimador, e o colimador tem um diâmetro que fica em torno de mais ou menos, embora ele seja um colimador de 4, ele tem um diâmetro de mais ou menos 5 milímetros. Então, se eu colocar o centro do colimador no ACPC Line, eu vou acabar pegando e tratando muitas vias que eu não quero. A outra coisa, a gente bloqueia os setores do colimador de modo a alinhar em relação à angulação da cápsula interna que a gente vê aqui. Isso você pode apreciar o shapeado com o não shapeado, como a dose é maior para a cápsula, e a gente não tem um constraint formal de qual dose é tóxica para a cápsula interna, mas obviamente não se está autorizada a causar um déficit motor nesses pacientes. Hoje, com a imagem, a gente vê muito bem, pode muito bem saber como que está a distribuição da dose nessa estrutura. Existem todas as avaliações clássicas de radiocirurgia para isso, que eu também vou passar rapidamente. E a gente fez um estudo nos guiando usando o DTI para ver para onde a gente teria que mudar então e adaptar a posição final do shot de modo a minimizar as complicações. Então, muito se evoluiu, né, na gama-talamotomia, por isso que a gente tem menos complicação. E hoje, o software que a gente usa para planejar uma gama-talamotomia isso daqui é uma gama-talamotomia, exatamente o mesmo que a gente usa para o DBS. A outra questão é, o que sempre foi um tabu, talamotomia bilateral, é um no-no, muita complicação, e algumas séries têm surgido mostrando que a gama-talamotomia bilateral, na verdade, obviamente, ela tem mais complicação do que a unilateral, mas ela tem muito menos complicação do que se era de esperar, e comparando-se historicamente com as séries de talamotomia por radiofrequência bilateral. Eu digo historicamente porque a estereotaxia mudou muito. Quando a gente olha a literatura antiga, seja para radiofrequência, seja para radiocirurgia, você olha e você fala, meu Deus, a imagem melhorou demais. Então, eu acho que o fato da gama-talamotomia bilateral ser mais aceita e mostrar um perfil de complicação menor, tem um mérito da radiação, ter um efeito paulatino, lento, mas também acho que é mérito da gente estar avaliando séries atuais com tecnologia atual, e que a gente não vê tanto na radiofrequência, por conta do tabu histórico. Hoje, eu apostaria que talvez uma talamotomia bilateral por radiofrequência vai ter menos complicação do que o que a gente via antes, mas obviamente mais complicação do que um DBS, por isso a gente tem que pensar se está justificado oferecer ou não oferecer. Mas, de qualquer forma, isso está sendo feito, obviamente, com intervalo de alguns anos. Esse daqui é um caso que a gente planejou depois de ter feito esse daqui, e a gente já tratou 3 casos bilateralmente, até agora ninguém com complicação. De novo, porque a lesão da gama talamotomia, ela realmente é muito inconspícua, ela é muito pequena. E aí é um pouco de provocação. Será que todo esse efeito que perdura por anos, com uma desconexão tão pequena na ressonância, que é o característico da gama talamotomia, com exceção dos hiperrespondedores, se deve apenas à desconexão, um efeito puramente ablativo? E não, tem muita discussão sobre os efeitos de neuromodulação da radiocirurgia, que acabam sendo visíveis por essa pequena desconexão que a gente vê na ressonância. E esse é um paper do Antônio muito antigo, você vê que esse é um conceito que já existe há mais de 25 anos, mas onde muito pouco se evoluiu em termos de pesquisa para se provar esses princípios. Mas aqui ele usou um colimador no núcleo subtalâmico do modelo de macaco parkinsoniano,
E veja que durante o tempo, até que você chega à lesão final ablativa no tecido, acontece muita coisa. Você tem aumento de tirosina hidroxilase, de GFAP, de glutamato, então você modela função neuronal, glial, e a gente não sabe se esse efeito ele perdura, por quanto tempo ele perdura, ou se ele induz uma plasticidade no sistema que vai a um alcance maior do que o tamanho da lesão ablativa per se. Se eu precisar parar, podem me falar se eu estiver passando, tá? Por favor. Aqui, então, é um caso que nós tratamos bilateral. Aqui vocês veem o VIM, aqui o dentato rubro-talâmico nesse azul e o córtico espinhal em pink. E aqui eu aumentei o tamanho da dimensão do colimador, porque eu estou usando a Brainlab e não o Gamma-Plan. Então, eu trouxe aonde é o tamanho da lesão e aumentei só para a gente ver como ela fica muito bem situada e a gente pode estudar. E nesse caso que nós fizemos bilateral, curiosamente, quando nós tratamos o primeiro lado, a gente ainda não tinha tudo isso para poder planejar. A gente vê que ficou um pouquinho posterior do que eu gostaria, essa gama-talamotomia, né? Tá vendo? Aqui tá o VIM. Então, meio que pegou o target moderno de DBS, né? Que é a entrada do dentato rubro-talâmico no tálamo, ou seja, eu também faço assim, acho que todo mundo aqui faz, os dois últimos contatos abaixo do VIM, pegando o dentato rubro-talâmico, e os outros dois contatos no VIM. Mas a gente não pode acreditar nisso, né? Eu não estou pronta para usar isso como meu target, porque a gente sabe que a gente ainda não está no nível de que, principalmente esses DTIs comerciais nos dão. Então, eu gosto de confirmar, mas eu não me fio nisso para fazer o meu target. Existem também relatos com Linux, esse daqui é um da UCLA, existe também o Virtual Cone mais recente, mas em termos de comparação entre as técnicas de VIM, eu acho que aonde a radiocirurgia mais perde é que nós não temos como avaliar ou fazer um test lesion, é só indireto mesmo, enquanto com todas as outras técnicas você pode de alguma forma fazer um pre-test antes de determinar a posição final do seu eletrodo ou a posição final da sua lesão. Por outro lado, o fato de ele ser mais espaçado para te dar o efeito, longe de ser, para mim, uma desvantagem, é uma vantagem. Os pacientes com tremor essencial, quando vêm para a cirurgia, eles tremem há 20 anos. Se eles vão esperar 6 meses a mais ou a menos, isso não muda o panorama deles, desde que seja um tratamento mais seguro. Mas, então, eu acho que, na verdade, é uma vantagem. Então, em conclusão, a gama-talamotomia é eficaz. O perfil de toxicidade, atualmente, ele é muito seguro. Ele é muito atraente aos pacientes porque ele é não invasivo. E eu queria agradecer a todos pelo convite mais uma vez. Nada do que a gente não faz em grupo, então depende do tipo. Aqui é o Gamma Knife em Brasília, o hospital em Brasília, onde a gente trata todos os meses, a gente leva os pacientes para lá para fazer o procedimento. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muchísimas gracias, doctora Alexandra, por su magnífica conferencia. Seguimos muy rápido al doctor José Lorenzoni. Él nos va a hablar sobre su experiencia en HIFU y control del temblor. Por favor, doctor José. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Ahí, ¿ven ahí? No, no te estamos viendo la pantalla, José. Se No, ve, no la están se viendo. ve. Não está no modo apresentação. No en modo presentación, pero se ve las Sí. imágenes de PowerPoint. Sí. Ya, espera un poco. Uf, y ahí Ahí se terminó, muy rápido la Ay. diste, José. es que había poco que hablar. A ver, ya. Puede que ahí. Perfecto, ahí José, está bien. ahí estás bien. Ah, ya, Perfecto. ok. Bueno, en honor al tiempo voy a tratar de ser rápido. Yo creo que todos conocen, el HIFU es muy parecido a un Gamma Knife, pero en vez de utilizar radiación ionizante,
usa convergencia de ondas de ultrasonido y genera calor. Los 4 principios fundamentales son la estereotaxia, convergencia de las ondas de ultrasonido, es un tratamiento que se hace dentro de un resonador magnético y permite hacer una termografía en tiempo real en un paciente despierto, lo que permite hacer un examen neurológico y permite en cualquier momento del tratamiento hacer una resonancia magnética intraoperatoria para ver la localización y el tamaño de la lesión. El paciente está en resonancia. Esta es la consola del HIFU que está trabajando en link con la consola del resonador magnético. Ambos software y ambos hardware están trabajando mancomunadamente. Cuando estamos haciendo una sonicación y estamos aplicando ultrasonido, podemos medir en tiempo real la temperatura tisular que estamos obteniendo. Y aquí hay una diferencia en temperatura respecto a la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, que se habla de 80 grados Celsius por un minuto, es la temperatura que se mide, es la de la punta del electrodo. En este caso, lo que mide el software de termometría de HIFU es la temperatura tisular. Por lo tanto, no son comparables los rangos de temperatura. En HIFU nosotros usamos temperaturas entre 54 y 60 grados Celsius y con tiempos de sonicación cortos que van desde 10 a 20 segundos. En cualquier momento, nosotros examinamos cada vez que hacemos una sonicación. Al principio hacemos sonicaciones con temperaturas bajas del orden de 50 grados. Con eso inhibimos la función neuronal y podemos evaluar efecto clínico y podemos evaluar complicaciones porque estamos también paralizando las neuronas de estructuras funcionales como cápsula interna, etc. En el examen clínico aquí no hay electrofisiología, hay examen clínico y de acuerdo el examen clínico y cuando estamos aplicando alguna lesión, podemos hacer una resonancia intraoperatoria en cualquier momento y a veces varias durante el procedimiento. El temblor, voy a hablar básicamente de temblor. Normalmente tratamos el lado dominante. Podría tratarse el lado contralateral en casos seleccionados, no antes de 6 meses a 1 año en general. Nuestra experiencia solamente en temblor tenemos talamotomía solamente en temblor esencial 37 pacientes, talamotomía en Parkinson tremórico 12 casos, un caso en una paciente con un temblor de Holmes, asociación de talamotomía a una subtalamotomía en 3 pacientes y asociación de palidotomía con talamotomía en 9 casos. Por lo tanto, hasta la fecha hemos realizado 62 talamotomías del BIM. Nuestro mayor casuística son subtalamotomías. El target un poco se mencionó, 14 milímetros alrededor de NX o 11 milímetros de la pared del tercer ventrículo, 25% de la unión del 25 y del 75 de ACPC y en Z0, y nosotros normalmente tenemos lesiones con estas características. Bueno, en la literatura ya en el año alrededor del 2016 ya se publicó la primera experiencia en enfermedad de Parkinson con un estudio prospectivo randomizado, en temblor esencial, se demostró utilidad. Posterior, el mismo grupo, un año después, publica en el JAMA que también este tratamiento era efectivo en temblor parkinsoniano y poco tiempo atrás se
publicaron los datos de estos pacientes tratados previamente y reportados a 5 años, los de temblor esencial, y se demostró que el efecto permanece a lo largo de los años, que era una de las preguntas que había antes que apareciera este tratamiento. Nosotros medimos la respuesta al tratamiento mediante los cambios en la Clinical Rating Scale for Tremor. Usamos los espirales, usamos la botella, etcétera. Usamos varias cosas. Acá les quiero mostrar el primer video, un ejemplo, una paciente con un temblor esencial importante. Es bilateral, pero con un claro predominio derecho. Y esto es un par de horas, 2 o 3 horas después del tratamiento, en que vemos la paciente después de una talamotomía con ultrasonido focalizado. En temblor esencial, en 32 pacientes con seguimiento mayor a 1 año, todos presentaron una respuesta adecuada inicial. Nosotros perseguimos en el intraoperatorio abolir el temblor en su totalidad. Ese es nuestro gold standard. Y tenemos 3 recidivas, 2, 3 y 6 meses. Por lo tanto, en temblor esencial tenemos una efectividad de 91%. Estamos hablando de control importante del temblor. Aquí vemos las distintas escalas, la mano tratada, las distintas partes de las escalas, en que estos son los promedios de los distintos pacientes. En temblor parkinsoniano tenemos pocos pacientes porque lo que decía antes la doctora Corbulo, que el paciente casi exclusivamente tremórico es poco frecuente. Todos presentaron una respuesta adecuada inicial, pero tuvimos 4 recidivas posteriores. Por lo tanto, la efectividad de la talamotomía en el temblor parkinsoniano, en nuestra experiencia, ha sido más pobre que la del temblor esencial. Lo mismo, mostrar que la mano tratada mejoran distintas escalas. Complicaciones, en 2 casos tuvimos ataxia a la marcha transitoria y en un caso tuvimos una paresia crural leve en un paciente que me había tocado a mí participar también de un tratamiento con gamma knife previo y el paciente tuvo una recurrencia. Y este ha sido un paciente como hiperrespondedor para nosotros con HIFU. Tuvimos una lesión más grande de la esperada. El paciente tuvo hizo una paresia crural leve, no invalidante, pero presentó una complicación pequeña. Hay algunos casos nosotros para los pacientes que tienen compromiso unilateral y que tienen rigidez, bradicinesia y temblor. Normalmente tenemos más de 100 subtalamotomías con HIFU, pero hemos tenido en la parte más anterior del núcleo subtalámico fundamentalmente para rigidez, bradicinesia, y en la zona más posterior es más efectiva para el temblor. Y en muchos casos el temblor con la subtalamotomía ampliada mejora. Pero tuvimos 3 casos que tenían temblor muy importante, grado muy hipertremórico, en que además de hacer la subtalamotomía, hicimos una talamotomía, un BIM, para abolir el temblor, ya que solo con la subtalamotomía no pudimos hacerlo. Por lo tanto, en estos 3 pacientes usamos talamotomía en el mismo tratamiento como complemento, como fortificación para mejorar un temblor que no era controlable. No hubo complicaciones permanentes. 2 pacientes tuvieron una inestabilidad transitoria de la marcha, que eso es típico del subtalámico.
y un paciente presentó disquinesias que fueron mejorando. Y en palidotomía con talamotomía, nosotros tenemos 9 pacientes que se presentaban de la siguiente manera: se presentaban con rigidez, con bradicinesia, con disquinesias, y además eran hipertremóricos. Y en esos casos, nosotros en 7 casos partimos haciendo la palidotomía, pero con la palidotomía no tenemos un efecto importante sobre el temblor. Por lo tanto, una vez que mejoran los síntomas motores, rigidez, bradicinesia, fuimos a el BIM a hacer una talamotomía simultánea, que ustedes pueden ver que está la palidotomía, la talamotomía y la cápsula interna discurriendo entre ambas lesiones. En 2 casos partimos haciendo la talamotomía porque fueron 2 casos que el temblor era de tal magnitud que la resonancia magnética salía con artefactos de movimiento. Entonces le pedimos a nuestro anestesista que para poder hacer la resonancia sedáramos un poquito al paciente, con lo que bajó el temblor, pudimos tener buena resonancia, y en esos 2 casos partimos tratando el temblor, y ya una vez que el temblor estaba yugulado, nos fuimos en segunda instancia a globo pálido interno para tratar los otros síntomas del Parkinson. A ver, bueno, como conclusión, la talamotomía con HIFU muestra ser efectiva para controlar el temblor. En nuestra experiencia, y también está publicado que funciona mejor en temblor esencial que en temblor parkinsoniano, y pudiera usarse como complemento de una subtalamotomía o de una palidotomía en el mismo acto quirúrgico en aquellos pacientes hipertremóricos que el temblor no es yugulado con el otro tratamiento. Bueno, en honor al tiempo traté de no alargar mucho. José, muchísimas gracias. Realmente creo que todos hemos disfrutado de estas magníficas conferencias con magníficos palestrantes. Para nosotros es motivo de orgullo siempre que haya una avidez tan importante por la neurocirugía funcional. Quiero comentarles que tuvimos un pico de 90 participantes y hasta el momento quedan 78 participantes todavía con nosotros. Entonces, eso para nosotros es magnífico. Quiero despedirme de todos ustedes, darle las gracias por su asistencia. En honor al tiempo, no podemos, desgraciadamente, tener una sesión de preguntas, pero no sin antes decirles que, por favor, recordemos que tenemos que participar masivamente en el Interim Meeting de Buenos Aires, que se llevará a cabo entre el 18 y 22 de noviembre de este año. Creo que Fabián Piedimonte está haciendo un gran esfuerzo para que todos nosotros disfrutemos de un gran congreso. Esperamos que asistan masivamente, porque no solamente porque es en Latinoamérica, en Buenos Aires, sino porque va a haber magníficos conferencistas y una actividad científica y social muy importante. También quiero comentarles que vamos a tener el día 18 y 19, el 18, vamos a tener el curso de neuroanatomía funcional liderado por Eric Fonoff, y el 19 vamos a tener la actividad de la SLAMFE y APCUR con un simposio que va a ser magnífico. Entonces, no me queda sino restarles un excelente fin de noche y nuevamente muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien todos. Muchas gracias Gracias a todos. todos.
Saludos a todos y nos Gracias. vemos en Buenos Chao. Aires o antes en algún otro evento. Buenas ¿Ah? noches. Seguro que sí. Chao, Hasta hasta luego. luego, buenas Gracias a noches. todos. Listo. Ya. Feliz noche. Sucesso, Leonel.